Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy continuaremos con el estudio de la Epístola de Santiago y en la lección de hoy estudiaremos acerca de las dos sabidurías presentadas por Santiago. Les invito a que juntos oremos para que el Señor nos ilumine en el desarrollo de esta lección. Padre, te agradecemos por este momento que nos das en esta lección, en esta mañana, Dios, de poder aprender. Este es el objetivo para nosotros, Dios, en este día. Te queremos pedir de todo corazón que tú seas el que nos guíe en este aprendizaje, que seas tú, Padre Santo, el que permita y abrir nuestros corazones y comprender todo lo que tú quieres que nosotros apliquemos a nuestras vidas. Gracias por ser llamados tus hijos, Dios, y ahora te queremos pedir que tú nos ayudes en el desarrollo de este estudio. En nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Esta es la lección número 9. Tiene por nombre, hermanos, la verdadera sabiduría se manifiesta en la práctica. El texto bíblico lo encontramos en Santiago capítulo 3, versículo 13, que dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La lectura bíblica la encontramos en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Esta porción de la palabra de Dios tiene por título la sabiduría de lo alto. Leamos este pasaje bíblico, hermanos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Los objetivos de esta lección son los siguientes: concientizar si nuestra conducta personal demuestra si nuestra sabiduría es humilde o demoníaca; mostrar que en donde prevalecen la envidia y el sentimiento partidista, también prevalece el mal; analizar las cualidades de la verdadera sabiduría. Hermanos, debemos estar conscientes que el obtener información o conocimiento intelectual no significa adquirir sabiduría. Algunas personas son inteligentes, pero al mismo tiempo incapaces de relacionarse con otras personas. El día de hoy estudiaremos a la sabiduría como la habilidad de ejercer una ética correcta con vista a practicar lo que es correcto. Para estudiar esta lección es necesario que veamos primero que la conducta personal demostrará si nuestra sabiduría es divina o demoníaca. Hermanos, leímos en el versículo 13 de nuestra lectura bíblica que la sabiduría no se muestra con palabras. Según las escrituras preguntan, ¿quién es sabio? Y de acuerdo con lo que nos enseña Santiago, es aquella persona que presenta buen trato con nosotros y también muestra obras de mansedumbre. Debemos notar que los conceptos de sabiduría, según se exponen en el texto, solo pueden ser aprobados por la práctica. El que se cree sabio y entendido debe demostrar sabiduría y habilidad en la vida diaria, tanto como para los de la iglesia como para los que no lo son. Si para ocupar la posición de maestro o sabio, la persona es motivada por la envidia o por un sentimiento partidista, de nada servirá la enseñanza que imparte. Y es que Santiago no se enfoca en el contenido que esta persona imparte, sino en la postura de soberbia y arrogancia adoptada por esta persona al impartirlo. Las informaciones pueden ser hasta correctas y ortodoxas, pero la postura adoptada por el maestro tendrá un efecto positivo o negativo en la persona que imparte el mensaje. El maestro por vocación comprende su posición de siervo. A él le agrada estar con las personas y de esa manera él enseña con eficiencia, pero principalmente con su ejemplo y respeto. Y un ejemplo muy claro de esto
es Jesús y podemos verlo en Mateo capítulo 23, versículos 1 al 39. Recordemos que la fuente de la verdadera sabiduría es el temor al Señor, como lo confirmamos en Salmos capítulo 51, versículo 6, Salmos capítulo 111, versículo 10 y Proverbios capítulo 9, versículo 10. Por medio de nuestra reverencia y confianza depositada en el Altísimo, Él mismo nos concede sabiduría para vivir. Pero no podemos olvidarnos de la falsa sabiduría. Como Santiago afirma, esta falsa sabiduría es terrenal, animal y diabólica, pues no edifica sino solamente destruye, no une sino solamente divide, y no es humilde ya que únicamente se muestra la soberbia. Nuestra forma de comportarnos dirá cuál es el tipo de sabiduría que tenemos. Dios nos guarde de las falsas y diabólicas sabiduría. La lectura bíblica de esta mañana también nos recuerda que donde prevalecen la envidia y sentimiento partidista, prevalece también el mal. Y nos enfocamos en el versículo 16 de nuestra lectura bíblica. Y por el momento analizaremos la maldad del corazón humano, y es que el Señor Jesús nos enseña que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y esto lo confirmamos en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, en Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45, y Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. A pesar de que la vanidad y la ambición son sentimientos que despiertan deseos latentes en el ser humano, como le dice Proverbios capítulo 17, versículo 20, los discípulos de Cristo no podemos permitir que tales deseos nos dominen. Jesús de Nazaret sabía de antemano que la vanidad dominaría el corazón de muchos de sus seguidores. Por eso él enseñaba tal realidad en los evangelios. La epístola de Santiago relata exactamente los problemas abordados anteriormente por Jesús. En la época de Santiago, la envidia y la contención azotaban las iglesias locales, y en la actualidad muchos son los problemas de esta naturaleza en nuestras iglesias. Muchas injusticias y persecuciones se producen en nuestras comunidades, incluso en el nombre de Dios, cuando sabemos que el Señor nada tiene con tales actitudes. Recordemos entonces que en donde hay envidia y contención, el mal impera. En un ambiente donde la perversidad y el pecado están presentes, muchas personas padecen y hasta mueren espiritualmente. Y confirmamos esto en 1 de Juan capítulo 3, versículo 15, que dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que maldades contra el hermano, mentiras contra el prójimo, chismes, entre otros, son actitudes que las personas que llegan a frecuentar una iglesia local naturalmente esperan no encontrar. Tales problemas listados anteriormente pueden fácilmente ser evitados. Depende de que cada uno vea a Jesús, después a sí mismo, e iniciar un proceso de corrección de sus imperfecciones y malas tendencias. Al actuar de esa manera, el Señor ciertamente dispensará sabiduría para nuestro buen vivir. La lectura bíblica en los versículos 17 y 18 también nos da a conocer las cualidades de la verdadera sabiduría. Y aquí podemos observar, hermanos, que el objetivo de Santiago en clasificar las diferencias entre la sabiduría que viene de lo alto y de la terrenal y demoníaca es mostrar que ambas pueden fácilmente ser identificadas a través de la práctica cotidiana. La primera cualidad de la sabiduría que viene de lo alto es la pureza, que se refiere a lo que es sagrado, puro y sin mancha. Y cuando menciona la palabra puro, se refiere a algo que viene exclusivamente de Dios para nosotros. Después de mencionar la primera característica de la sabiduría que viene de Dios, también menciona otras 7: paciencia, moderación, reconciliación, misericordia, buenos frutos, imparcialidad y verdad. Y si notamos, todas tienen relación con el dominio propio
que se menciona en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El Evangelio nos advierte a ser más humanos y parecidos con Jesús, es decir, no autoritarios, inflexibles, coléricos, sin misericordia, parciales con las personas y mucho menos mentirosos. Estas que en resumen vienen a ser cualidades de la sabiduría demoníaca, animal y terrenal. Pero al utilizar el término de sabiduría demoníaca, Santiago no está diciendo que ella sea del demonio en el sentido de haberse originado en él, sino que es demoníaca en su calidad, o sea, por las cualidades que ésta tiene, que resultan en perturbación y en toda obra perversa. Santiago en ningún momento utiliza este término sugiriendo que no exista cosa buena en la humanidad. El problema con esta sabiduría terrenal, animal y diabólica es que tiene su origen en el alma humana y ésta es capaz de hacer el bien y también muchas veces llevar a toda obra perversa. El Señor nos llamó a hacer el bien, como vemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Procuremos hacer el bien con amor y verdad. Santiago concluye este pasaje diciendo que el fruto de la justicia en la vida del creyente se debe sembrar en la paz con Dios. Él, sin embargo, añade que esta realidad es para los que sabiamente practican la paz. Es preciso trabajar por la paz. Seamos sabios y sembremos el fruto de la justicia y la paz. Concluyamos esta lección, mis hermanos, recordando que la sabiduría de lo alto es evidenciada por nuestras acciones. Si la sabiduría terrena y diabólica imperan en una persona, ésta mostrará envidia, contención, perturbación y obra maligna. La sabiduría que viene de lo alto es pura, amable, misericordiosa, imparcial y llena de buenos frutos y obras de justicia. Bueno, hermanos, hemos concluido con nuestra lección el día de hoy. Les dejo a continuación las lecturas diarias sugeridas de esta semana y les animo a que juntos sigamos descubriendo ese mensaje especial que Santiago descubrió a través de su vivencia con Jesús. Mi deseo es que al final de este estudio, usted y yo podamos decir que somos siervos de Jesús por medio de nuestro testimonio. Que el Señor les bendiga.